Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar una solución a esta expresión algebraica que nos está diciendo que lo resolvamos por medio de los términos semejantes. Y entonces verifiquemos que tengamos términos semejantes. Entonces vemos este primer término, 3 quintos al cuadrado. Vamos a buscar un término semejante. Vemos que el segundo término tiene variable a y b, entonces no es término semejante, pero el tercero sí es un término semejante porque tiene la misma variable y el mismo exponente. Y también vemos que este menos 2 al cuadrado también es semejante. Entonces vamos a ver quiénes más pueden ser semejantes. Este menos 2ab es semejante con el menos un tercio ab y también con 2ab. Dijimos que son semejantes porque tienen las mismas variables. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar por términos semejantes. Voy a escribir aquí 3 quintos al cuadrado y también más un décimo que está con la variable a al cuadrado y también el menos 2, pero este menos 2 lo podemos convertir a una fracción simplemente escribiendo el número 1 abajo. Entonces vamos a obtener aquí a al cuadrado. Bueno, entonces hemos agrupado los términos semejantes con la variable a al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la variable ab. Entonces, en el primer término no está en fracción, lo podemos convertir. Nos quedaría como 2 arriba. Y para convertirlo en fracción le ponemos el 1 abajo. AB. Y luego tenemos menos un tercio AB. Y luego tenemos el más 2. Nuevamente lo convertimos a fracción escribiendo el número 1 abajo. AB. Entonces, ya que lo hemos agrupado, pues vamos a solucionarlo. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Lo voy a escribir aquí. Voy a tomar otro color para escribirlo. El verde. Entonces, necesito tomar los coeficientes numéricos, que en este caso el primer número sería 3 quintos. Luego tenemos más un décimo. Y luego tenemos menos 2 dividido 1. Y entonces hay que buscar un denominador en común. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos los términos, los denominadores de cada coeficiente. En este caso me va a quedar 5, 10 y 1. El 1 no es necesario tanto escribirlo porque sabemos que tiene denominador 1, entonces no es necesario escribirlo. Solo vamos a tomar el 5 y el 10, que son de esas dos fracciones. Entonces vamos a sacarle la mitad. 5 no tiene, entonces se queda como 5. Y aquí 10 sí tiene, que sería 5. Vamos a sacar la quinta a los dos y me va a quedar como 1 y 1. Entonces los números que me quedan en la parte derecha los voy a multiplicar. En este caso me queda 10. Y entonces ese es el denominador en común que yo voy a tener. Entonces voy a escribir aquí 10. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir. Voy a tomar el 10 y lo divido por el primer denominador, que sería 5. Entonces me va a quedar 10 dividido 5. Esto es igual a 2. Entonces ese nuevo número lo tengo que multiplicar por el denominador, el numerador, o sea, el número de arriba. En este caso es 3. 2 por 3 es igual a 6. Y ese 6 es el número que lo voy a colocar aquí arribita del denominador en común. Y como el número no tiene un signo adelante, sino que quiere decir que es un número positivo, entonces mi número va a quedar así, positivo. Nuevamente tomo el número 10 y lo voy a dividir por el segundo
denominador, en este caso sería 10. Entonces 10 dividido 10 es igual a 1. Y ese 1 lo voy a multiplicar por el numerador, en este caso es 1 también, entonces 1 por 1 es igual a 1. Y entonces vemos que aquí tenemos un signo más, entonces lo escribimos, más 1. Y luego vamos a hacer la división, 10 dividido, lo voy a escribir aquí. Voy a hacer espacio, ahí estamos. Entonces voy a hacer la división, que sería 10, y lo voy a dividir dentro de 1. Y sabemos que 10 dividido 1 es igual a 10. Y entonces 10 dividido 10 por 2, ¿verdad? Este mismo número lo voy a multiplicar por el numerador, que en este caso sería 2. Entonces 10 por 2 es igual a 20. Entonces vemos que aquí el signo que lo acompaña es el menos, entonces lo escribimos y escribimos el número 20. Y entonces ya podemos dar la solución de este número. Y es que nosotros podemos escribir aquí abajito 6 más 1 menos 20. Entonces 6 más 1 es 7, y 7 menos 20 es igual a 13. A 13. Y abajo vamos a escribir el denominador 10. Y entonces vemos que este número es negativo, entonces podemos sacar el número negativo adelante y escribir aquí el 13 y el 10. Entonces esta sería mi primera respuesta para mi primera operación. Pero ahora veamos con este. Voy a cambiar, voy a colocarle aquí de color anaranjado. Entonces nuevamente extraemos los números, en este caso sería 2 dividido 1 menos 1/3 y luego más 2 dividido 1. Entonces nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es encontrar un denominador en común, y aquí es fácil poder observar quién es mi denominador en común, porque si yo le saco, ¿verdad?, factores primos, solo me va a quedar el número 3, porque los otros son el número 1, entonces quiere decir que tienen solo un denominador que sería 1, y 3 también. Entonces simplemente coloco aquí el número 3 y entonces hago la división, ¿verdad? 3 dividido 1 me da 3, y 3 por 2 es igual a 6, pero vemos que aquí hay un signo menos, entonces lo escribimos antes, me va a quedar como menos 6. Ahora 3 dividido 3 es igual a 1, 1 por 1 es igual a 1, entonces aquí vemos hay otro número 1, hay un signo menos que se escribe antes del 1, y luego nuevamente 3 dividido 1 es igual a 3, y 3 por 2 es 6. Vemos que aquí tenemos un signo más, entonces lo vamos a colocar aquí. 6 es mi respuesta. Y entonces lo único que hacemos es que operamos la parte de arriba, porque el denominador en común ya es 3. Entonces menos 6 y menos 1, como son iguales, se van a sumar, me daría menos 7. Y luego le resto, bueno, luego está sumado con 6, entonces quiere decir que son signos diferentes, entonces se van a restar. Entonces mi resultado me va a quedar como menos 1. Entonces ese menos 1 lo escribo aquí arriba. Pero vemos que ese signo menos se puede poner adelante y luego escribir el 1/3. Y entonces me va a quedar así. Y vemos que aquí tenemos que escribirle las variables que se están repitiendo, en este caso es AB. Y aquí también en este caso sería menos 13 al cuadrado. Entonces mi resultado final
para yo escribir mi resultado final, voy a escribir que esto es igual a menos 13 décimos al cuadrado y también menos un tercio AB. Y entonces esta es mi respuesta final. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar una solución a esta expresión algebraica que nos está diciendo que lo resolvamos por medio de los términos semejantes, y entonces verifiquemos que tengamos términos semejantes. Entonces vemos este primer término, 3/5 al cuadrado. Vamos a buscar un término semejante. Vemos que el segundo término tiene variable a y b, entonces no es término semejante, pero el tercero sí es un término semejante porque tiene la misma variable y el mismo exponente. Y también vemos que este menos 2 al cuadrado también es semejante. Entonces vamos a ver quiénes más pueden ser semejantes. Este menos 2ab es semejante con el menos un tercio ab y también con 2ab. Dijimos que son semejantes porque tienen las mismas variables. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar por términos semejantes. Voy a escribir aquí 3/5 al cuadrado y también más un décimo que está con la variable a al cuadrado y también el menos 2, pero este menos 2 lo podemos convertir a una fracción simplemente escribiendo el número 1 abajo. Entonces vamos a obtener aquí a al cuadrado. Bueno, entonces hemos agrupado los términos semejantes con la variable a al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la variable ab. Entonces en el primer término no está en fracción, lo podemos convertir, nos quedaría como 2 arriba, y para convertirlo en fracción le ponemos el 1 abajo, AB, y luego tenemos menos un tercio AB, y luego tenemos el más 2. Nuevamente lo convertimos a fracción escribiendo el número 1 abajo, AB. Entonces, ya que lo hemos agrupado, pues vamos a solucionarlo. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Lo voy a escribir aquí. Voy a tomar otro color para escribirlo, el verde. Entonces, necesito tomar los coeficientes numéricos, que en este caso el primer número sería 3/5. Luego tenemos más un décimo. Y luego tenemos menos 2 dividido 1. Y entonces hay que buscar un denominador en común. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos los términos, los denominadores de cada coeficiente. En este caso me va a quedar 5, 10 y 1. El 1 no es necesario tanto escribirlo porque sabemos que tiene denominador 1, entonces no es necesario escribirlo. Solo vamos a tomar el 5 y el 10, que son de esas dos fracciones. Entonces vamos a sacarle la mitad. 5 no tiene, entonces se queda como 5. Y aquí 10 sí tiene, que sería 5. Vamos a sacar la quinta a los dos y me va a quedar como 1 y 1. Entonces los números que me quedan en la parte derecha los voy a multiplicar. En este caso me queda 10. Y entonces ese es el denominador en común que yo voy a tener. Entonces voy a escribir aquí 10. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir. Voy a tomar el 10 y lo divido por el primer denominador, que sería 5. Entonces me va a quedar 10 dividido 5. Esto es igual a
2. Entonces ese nuevo número lo tengo que multiplicar por el denominador, el numerador, o sea, el número de arriba. En este caso es 3. 2 por 3 es igual a 6. Y ese 6 es el número que lo voy a colocar aquí arribita del denominador en común. Y como el número no tiene un signo adelante, sino que quiere decir que es un número positivo, entonces mi número va a quedar así, positivo. Nuevamente tomo el número 10 y lo voy a dividir por el segundo denominador, en este caso sería 10. Entonces 10 dividido 10 es igual a 1. Y ese 1 lo voy a multiplicar por el numerador, en este caso es 1 también, entonces 1 por 1 es igual a 1. Y entonces vemos que aquí tenemos un signo más, entonces lo escribimos, más 1. Y luego vamos a hacer la división, 10 dividido, lo voy a escribir aquí. Voy a hacer espacio, ahí estamos. Entonces voy a hacer la división, que sería 10 y lo voy a dividir dentro de 1. Y sabemos que 10 dividido 1 es igual a 10. Y entonces 10 dividido 10 por 2, ¿verdad? Este mismo número lo voy a multiplicar por el numerador, que en este caso sería 2. Entonces 10 por 2 es igual a 20. Entonces vemos que aquí el signo que lo acompaña es el menos, entonces lo escribimos y escribimos el número 20. Y entonces ya podemos dar la solución de este número. Y es que nosotros podemos escribir aquí abajito 6 más 1 menos 20. Entonces 6 más 1 es 7 y 7 menos 20 es igual a 13. A 13. Y abajo vamos a escribir el denominador 10. Y entonces vemos que este número es negativo, entonces podemos sacar el número negativo adelante y escribir aquí el 13 y el 10. Entonces esta sería mi primera respuesta para mi primera operación. Pero ahora veamos con este. Voy a cambiar, voy a colocarle aquí de color anaranjado. Entonces nuevamente extraemos los números, en este caso sería 2 dividido 1 menos 1/3 y luego más 2 dividido 1. Entonces nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es encontrar un denominador en común. Y aquí es fácil poder observar quién es mi denominador en común, porque si yo le saco, ¿verdad?, factores primos, solo me va a quedar el número 3, porque los otros son el número 1, entonces quiere decir que tienen solo un denominador que sería 1, y 3 también. Entonces simplemente coloco aquí el número 3 y entonces hago la división, ¿verdad? 3 dividido 1 me da 3 y 3 por 2 es igual a 6, pero vemos que aquí hay un signo menos, entonces lo escribimos antes, me va a quedar como menos 6. Ahora 3 dividido 3 es igual a 1, 1 por 1 es igual a 1, entonces aquí vemos hay otro número 1, hay un signo menos que se escribe antes del 1 y luego nuevamente 3 dividido 1 es igual a 3 y 3 por 2 es 6. Vemos que aquí tenemos un signo más, entonces lo vamos a colocar aquí. 6 es mi respuesta. Y entonces lo único que hacemos es que operamos la parte de arriba, porque el denominador en común ya es 3. Entonces menos 6 y menos 1, como son iguales, se van a sumar, me daría menos 7. Y luego le resto, bueno,
luego está sumado con 6, entonces quiere decir que son signos diferentes, entonces se van a restar. Entonces mi resultado me va a quedar como menos 1. Entonces ese menos 1 lo escribo aquí arriba. Pero vemos que ese signo menos se puede poner adelante y luego escribir el 1/3. Y entonces me va a quedar así. Y vemos que aquí tenemos que escribirle las variables que se están repitiendo. En este caso es AB. Y aquí también en este caso sería menos 13 al cuadrado. Entonces mi resultado final, para yo escribir mi resultado final, voy a escribir que esto es igual a menos 13 décimos al cuadrado y también menos 1/3 AB. Y entonces esta es mi respuesta final. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar una solución a esta expresión algebraica que nos está diciendo que lo resolvamos por medio de los términos semejantes, y entonces verifiquemos que tengamos términos semejantes. Entonces vemos este primer término 3/5 al cuadrado. Vamos a buscar un término semejante. Vemos que el segundo término tiene variable a y b, entonces no es término semejante, pero el tercero sí es un término semejante porque tiene la misma variable y el mismo exponente. Y también vemos que este menos 2 al cuadrado también es semejante. Entonces vamos a ver quiénes más pueden ser semejantes. Este menos 2ab es semejante con el menos 1/3 ab y también con 2ab. Dijimos que son semejantes porque tienen las mismas variables. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar por términos semejantes. Voy a escribir aquí 3/5 al cuadrado y también más 1/10 que está con la variable a al cuadrado, y también el menos 2, pero este menos 2 lo podemos convertir a una fracción simplemente escribiendo el número 1 abajo. Entonces vamos a obtener aquí a al cuadrado. Bueno, entonces hemos agrupado los términos semejantes con la variable a al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la variable ab. Entonces en el primer término no está en fracción, lo podemos convertir, nos quedaría como 2 arriba, y para convertirlo en fracción le ponemos el 1 abajo, ab, y luego tenemos menos 1/3 ab, y luego tenemos el más 2. Nuevamente lo convertimos a fracción escribiendo el número 1 abajo, AB. Entonces, ya que lo hemos agrupado, pues vamos a solucionarlo. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Lo voy a escribir aquí. Voy a tomar otro color para escribirlo, el verde. Entonces, necesito tomar los coeficientes numéricos, que en este caso el primer número sería 3/5. Luego tenemos más 1/10. Y luego tenemos menos 2 dividido 1. Y entonces hay que buscar un denominador en común. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos los términos, los denominadores de cada coeficiente. En este caso me va a quedar 5, 10 y 1. El 1 no es necesario tanto escribirlo porque sabemos que tiene denominador 1, entonces
no es necesario escribirlo. Solo vamos a tomar el 5 y el 10, que son de esas dos fracciones. Entonces vamos a sacarle la mitad. 5 no tiene, entonces se queda como 5. Y aquí 10 sí tiene, que sería 5. Vamos a sacar la quinta a los dos y me va a quedar como 1 y 1. Entonces los números que me quedan en la parte derecha los voy a multiplicar. En este caso me queda 10. Y entonces ese es el denominador en común que yo voy a tener. Entonces voy a escribir aquí 10. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir. Voy a tomar el 10 y lo divido por el primer denominador, que sería 5. Entonces me va a quedar 10 dividido 5. Esto es igual a 2. Entonces ese nuevo número lo tengo que multiplicar por el denominador, el numerador, o sea, el número de arriba. En este caso es 3. 2 por 3 es igual a 6. Y ese 6 es el número que lo voy a colocar aquí arribita del denominador en común. Y como el número no tiene un signo adelante, sino que quiere decir que es un número positivo, entonces mi número va a quedar así, positivo. Nuevamente tomo el número 10 y lo voy a dividir por el segundo denominador, en este caso sería 10. Entonces 10 dividido 10 es igual a 1. Y ese 1 lo voy a multiplicar por el numerador, en este caso es 1 también, entonces 1 por 1 es igual a 1. Y entonces vemos que aquí tenemos un signo más, entonces lo escribimos, más 1. Y luego vamos a hacer la división. 10 dividido, lo voy a escribir aquí. Voy a hacer espacio, ahí estamos. Entonces voy a hacer la división, que sería 10. Y lo voy a dividir dentro de 1. Y sabemos que 10 dividido 1 es igual a 10. Y entonces 10 dividido 10 por 2, ¿verdad? Este mismo número lo voy a multiplicar por el numerador, que en este caso sería 2. Entonces 10 por 2 es igual a 20. Entonces vemos que aquí el signo que lo acompaña es el menos, entonces lo escribimos y escribimos el número 20. Y entonces ya podemos dar la solución de este número. Y es que nosotros podemos escribir aquí abajito 6 más 1 menos 20. Entonces 6 más 1 es 7 y 7 menos 20 es igual a 13. A 13. Y abajo vamos a escribir el denominador 10. Y entonces vemos que este número es negativo, entonces podemos sacar el número negativo adelante y escribir aquí el 13 y el 10. Entonces esta sería mi primera respuesta para mi primera operación. Pero ahora veamos con este. Voy a cambiar, voy a colocarle aquí de color anaranjado. Entonces nuevamente extraemos los números, en este caso sería 2 dividido 1 menos 1/3 y luego más 2 dividido 1. Entonces nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es encontrar un denominador en común. Y aquí es fácil poder observar quién es mi denominador en común, porque si yo le saco, ¿verdad?, factores primos, solo me va a quedar el número 3, porque los otros son el número 1, entonces quiere decir que tienen solo un denominador que sería 1, y 3 también. Entonces simplemente coloco aquí el número 3 y entonces hago la división, ¿verdad? 3 dividido 1 me da 3 y 3 por 2 es igual a 6, pero vemos que aquí hay un signo menos, entonces lo escribimos antes, me va a quedar como
menos 6. Ahora 3 dividido 3 es igual a 1. 1 por 1 es igual a 1. Entonces aquí vemos, hay otro número 1. Hay un signo menos que se escribe antes del 1. Y luego nuevamente 3 dividido 1 es igual a 3. Y 3 por 2 es 6. Vemos que aquí tenemos un signo más, entonces lo vamos a colocar aquí. 6 es mi respuesta. Y entonces lo único que hacemos es que operamos la parte de arriba, porque el denominador en común ya es 3. Entonces menos 6 y menos 1, como son iguales, se van a sumar, me daría menos 7. Y luego le resto, bueno, luego está sumado con 6, entonces quiere decir que son signos diferentes, entonces se van a restar. Entonces mi resultado me va a quedar como menos 1. Entonces ese menos 1 lo escribo aquí arriba. Pero vemos que ese signo menos se puede poner adelante y luego escribir el 1/3. Y entonces me va a quedar así. Y vemos que aquí tenemos que escribirle las variables que se están repitiendo. En este caso es AB. Y aquí también en este caso sería menos 13 al cuadrado. Entonces mi resultado final, para yo escribir mi resultado final, voy a escribir que esto es igual a menos 13 décimos al cuadrado y también menos 1/3 AB. Y entonces esta es mi respuesta final.